levantemos cada voz. Y Cristo, al pasar, a tiempo estás. Cristo, al pasar por el fuego, tú nunca. A tiempo estás. Me gusta el cuadro que pinta esta canción. Un cuadro en donde nosotros podemos identificarnos cuando estamos atravesando el fuego o las aguas, cuando sentimos que todo se viene encima, pero esto nos recuerda que Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos protege. Y sabes que el propósito por el cual Él nos sostiene y nos levanta es porque Él quiere que permanezcamos firmes en nuestra fe. Y ese es el tema del cual hemos estado hablando estas últimas semanas, acerca de una carta que escribió un hombre llamado Pedro. Y Pedro es un hombre que caminó con Jesús, un hombre que también luchó con la firmeza de su fe. Todos conocemos a Pedro como aquel que caminó sobre las aguas, una hazaña increíble que Dios le concedió vivir. Pero también Pedro fue aquel hombre que negó a Jesús, aquel hombre que le prometió que hasta la muerte, pero se vio débil en su fe y negó a Jesús en 3 distintas ocasiones. Le llevó a tener un dolor tan amargo que la palabra describe que su llanto fue con amargura. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser quebrado en su fe, pero es la realidad de nuestra vida humana. Y hoy vamos a continuar en esta serie que tiene por nombre Firmes. Cómo tener una fe que no se quiebra. Y yo creo que esto aplica a todos. Esto nos ayuda a todos. Y para eso vamos a continuar leyendo la primera carta de Pedro. Son 2 cartas. Aún continuaremos leyendo esta primera carta de Pedro. Vamos a leer parte del capítulo 3, parte del capítulo 4. Y vamos a leer ahí en 1 Pedro capítulo 3, del versos del 8 al 12. Ahora, cabe mencionar que lo que Pedro está enseñando aquí es la conducta que debemos de tener nosotros con aquellos que nos rodean, o con nuestros jefes de trabajo, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Cómo nosotros debemos de conducirnos, ya que somos seguidores de Jesús y hemos sido alcanzados por su gracia. Y esto lo está resumiendo. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. ¿Todos deben ser de qué? Porque si no estamos de acuerdo va a estar difícil. Va a estar difícil vivir una vida de acuerdo al mandato de Dios si no tenemos un mismo parecer. Entonces este es el mismo parecer. Esto es lo que debe de poner un terreno en común para todos. Este es el común denominador para todos. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Quieren que les siga o ahí le paramos? Ya está difícil, ¿verdad? Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. ¿Alguien quiere eso? Nomás como 2. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y luego nos da una garantía: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y el tema para el día de hoy es: la presión revela quién tú eres. Ese es el tema para el día de hoy. Y Padre, hoy queremos que tú nos ayudes a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Revela nuestro corazón, habla a nuestra vida el día de hoy, Padre. Que tu palabra sea una palabra que nos enseña cómo responder ante la presión, no en reacción, no en emociones, sino cómo responder a la presión así como Cristo nos modeló.
Y que aún en los momentos de presión, de heridas, de traiciones, de pruebas, que podamos vivir con una fe que no se quiebra, porque sabemos que tú estás con nosotros. Oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, de nuestro Salvador. Y alguien me ayuda a decir amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias a nuestro equipo de oración por dirigirnos este tiempo tan increíble. Y es que la fe bajo presión en ocasiones se ve afectada. La fe bajo presión en ocasiones se ve quebrada también. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? ¿Alguien aquí tiene una fe que nunca se ha visto afectada? Una fe que jamás se ha visto amenazada. Yo creo que ninguno de nosotros. Y Pedro aborda este tema desde un lugar muy humano, desde un lugar muy real, muy cotidiano, en el que yo creo que todos podemos relacionarnos. Y habla de la presión que todos enfrentamos en la vida adulta. Hay presiones, hay tensiones, hay problemas en la vida adulta. No sé si se habían dado cuenta. Bienvenidos a, como dicen en inglés, welcome to adulting, ¿verdad? Ser adultos es difícil. Tenemos que lidiar con las presiones, las tensiones de la vida adulta. Hay algo curioso de la presión. Y lo curioso de la presión es que la presión no te avisa cuando va a llegar. Llega de golpe. La presión no te da, en la mayoría de los casos, no te da un preaviso, no te va dando como que apretando de poquito. Llega y llega de golpe. Y uno puede estar viviendo la vida tranquilamente, creyendo que todo va bien, hemos ido mejorando bastante, cuando de repente viene algo que nos hace perder la cordura. Viene algo, o alguien dice algo y nos hace perder la cordura y llega la presión. Por ejemplo, si a alguien te falta el respeto, tú vas caminando muy padre en tu caminar con Jesús. Has estado haciendo cambios en tu vida, de repente alguien te falta el respeto y nos descolgamos de la cruz tantito nomás para mostrarles que el apellido Peña todavía necesita redención. Hasta que llega un problema inesperado. ¿A alguien le ha tocado eso? Hasta que recibes una mala noticia, o peor aún, cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere. Y llega la presión. Y enseguida sale algo de nosotros que nosotros no esperábamos que saliera. Reaccionamos. Hay una reacción en nosotros y a veces ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Y en esta presión que llegó sobre nuestra vida reveló algo, porque todos pensamos que reaccionamos bien hasta que llega la verdadera presión, hasta que somos presionados. Todos creemos tener paciencia hasta que alguien nos prueba la paciencia, hasta que alguien nos provoca. Yo creo que todos nosotros pensamos que confiamos en Dios, así como lo cantamos ahorita, confío en Dios, mi Salvador, hasta que llega una temporada difícil y no es tan fácil confiar en Dios. Y eso es algo que nos sucede a todos. Yo he tenido temporadas en mi vida donde creo que voy avanzando bien, creo que voy haciendo cambios en mi vida para bien, donde voy avanzando, prosperando en mi carácter, en mis actitudes, que voy avanzando en relaciones, y de repente sucede una situación que me presionó, ya sea emocionalmente, me presionó financieramente o espiritualmente incluso. La paciencia a veces se ve agotada y de repente sale de mí frustración. Yo sé qué es lo que están pensando. No creo, Joel, tú te ves tan tranquilo. ¿Cómo? ¿A poco hay momentos donde te frustras? Pues aunque usted no lo crea, sale frustración. Salen momentos en donde la ansiedad, donde el enojo, la desesperación salen en medio de temporadas donde parecía que todo estaba bien, donde parecía que todo estaba tranquilo, donde parecía que me estaba yo ahora sí que luciendo, y de repente llegó la presión. Y en medio de la presión salió algo de mí que ni siquiera yo sabía que estaba allí. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí?
Gracias por ser vulnerable, Jaciel. Nada más Jaciel y yo nos ha pasado. Gracias, ándale, no pasa nada. Este es el club de los honestos. Aquí, lo que se dice aquí, aquí se queda. Y entendí algo importante, de que la presión no inventó esa mala actitud, la presión no inventó esa frustración, ese enojo, esa desesperación. La presión lo único que hizo es que reveló lo que ya estaba ahí adentro. La presión reveló lo que ya estaba dentro de mí, y eso puede ser incómodo. Y a veces tratamos de justificar nuestro enojo o nuestra frustración, o justificar nuestra desesperación, el temor, la ansiedad, y tratamos de justificarlo, pero no solamente se puede quedar en algo que sea incómodo porque tenemos que enfrentarlo, pero también puede ser algo transformador porque está revelando algo que quizás yo había perdido vista o yo no sabía que estaba ahí. Cuando la presión llega, Dios puede usar esa presión para poder mostrarnos áreas en nuestra vida que todavía necesitan ser rendidas a Él. Y la presión tiene una manera de hacer esto, de ir rompiéndonos. Va y nos rompe de poquito y de poquito nos va rompiendo y le va restando a nuestra vida, le va restando a nuestra paciencia, a nuestra relación con Dios. Y la presión tiende a hacer esto, le quita a nuestra vida. Pero todo está bien. Podemos seguir aguantando la vara, como luego decimos. Aguanto presión porque soy mujer fuerte, soy hombre fuerte. Fui creado para esto. Pero llega la presión y comienza a quitarnos un poco más de nuestra vida. Un poco más y un poco más. Y a veces todavía aguantamos la presión. Pero la presión no cesa. La vida está llena de presiones. De hecho, la palabra, Jesús dijo que en el mundo vas a enfrentar aflicción. Esta es una garantía. Vas a enfrentar aflicción. Y la aflicción muchas veces nos hace sentir que le está restando a nuestra vida. Y al irle restando a nuestra vida, comienza de nuestra vida a derramarse y a revelarse lo que no sabíamos que estaba allá adentro. Y no podemos controlarlo, pero continúa derramándose. ¿Y por qué se derramó esto? ¿Por qué se derramó esto? ¿Por qué se sigue derramando lo que nosotros no sabíamos que estaba ahí? ¿Por la presión? No, se derramaron los chocolates con cacahuate que se me antojan. Se derramó esto porque esto es lo que estaba adentro. Quizás para alguien más se va a ver de una manera distinta y a lo mejor se va a llevar un poquito más de tiempo, pero eventualmente esto que va rompiéndole a nuestra vida, porque esto nos sucede a todos. Y no sabes qué es lo que va a salir de aquí. ¿Alguien sabe qué es lo que va a salir de aquí? No sabes qué es lo que va a salir de aquí, pero suficiente presión comienza a revelar qué es lo que está ahí adentro y de repente comienza a salir. Esto no se inventó por la presión. Esto ya estaba allá adentro y a veces así estamos al borde de derramarse todo por completo. Y respondemos emocionalmente porque así nos enseña la cultura que debemos responder emocionalmente. Pero la presión no se detiene porque estamos al borde, comienza a derramarse cada vez más y más y revelarse lo que hay ahí adentro. Y Pedro está abordando este tema. Y lo que quiere mostrarnos es que la verdadera prueba no está en cuánto nosotros podemos aguantar. La verdadera prueba no está en cuánto podemos soportar. La verdadera prueba es en qué es lo que va a salir de mí cuando estoy bajo presión. ¿Qué es lo que sale de mí cuando estoy bajo presión? Porque esto es algo que todos enfrentamos. Ahora, en nuestra cultura se normaliza reaccionar de la misma manera como otros reaccionan contigo, impulsivamente. Si te hablan mal, tú hábleles mal. Si son groseros, tú sé grosero con ellos. En nuestra cultura se enseña de que no te dejes, defiéndete. En nuestra cultura nos enseña que nadie te falte al respeto porque mira, se va a ver que dentro de mí también hay algo que a lo mejor no es muy atractivo, pero ahí está. Quítale lo suficiente y va a salir.
Esto no lo inventó la presión. No apareció de la nada, era algo que ya estaba ahí. Y Pedro nos está enseñando que nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que está dentro de nosotros. Y no solamente ver, sino eventualmente transformar qué es lo que está dentro de nosotros. Porque el problema con esto, como seguidores de Jesús, es de que cuando las emociones gobiernan nuestras reacciones, dejamos de reflejar a Cristo. Y ese es un problema, porque hemos sido llamados, no sé si recuerdan la semana antepasada, hemos sido llamados a ser santos, así como Dios es santo. Y la santidad no es perfección, la santidad es dirección. Porque la santidad revela el próximo paso, revela tu próxima acción. Y Pedro está hablándole a creyentes que estaban siendo heridos, rechazados, presionados, pero les dice algo radical para su tiempo: no respondan como el mundo responde. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros Pedro en su carta: no respondan, porque cualquiera puede amar cuando todo está bien, pero ¿qué es lo que sale de nosotros cuando estamos bajo presión? O sea, cuando estamos heridos, cuando estamos cansados, cuando estamos atravesando injusticia, cuando estamos atravesando algo que no entendemos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando estamos bajo presión? La presión no cambia quién tú eres, revela lo que hay dentro. Y cuando nosotros vemos lo que hay dentro de nosotros, esto revela quién realmente gobierna mi corazón. Y podemos dejar de escondernos en religiosidad, podemos dejar de escondernos en un idioma de cristianismo, podemos dejar de envolvernos en todas cosas o escondernos en todas estas cosas cuando la presión llega y se revela lo que hay dentro. Esto puede ser transformador, porque si no te gusta lo que hay dentro, hay una respuesta para transformarlo. La presión no va a cambiar, la presión va a seguir llegando. Vas a seguir recibiendo malos reportes. No porque caminas ahora de la mano de Jesús significa que tu vida va a ser color de rosas. Pero lo que sí puede cambiar es lo que se va a derramar ahora que tú eres un seguidor de Jesús. Y allí viene el consejo de Pedro. Pedro está escribiendo pacientemente a creyentes que estaban siendo presionados. Y comienza escribiendo cómo debe verse una comunidad de creyentes. Dice: deben de ser compasivos. Esta es una comunidad de creyentes o cristianos maduros. Deben de ser compasivos, deben de ser humildes, deben ser llenos de amor, deben de ser sensibles, debe haber unidad. Pedro está describiendo cómo se debe ver una comunidad que es madura en su fe, que vive una fe que no se quiebra. Luego Pedro entra al verdadero reto. Y no paguen mal por mal. No es que si me la hizo, me la paga. No, eso eras antes. Ya no te comportes como los del mundo. Eso es lo que antes eras. Pero ahora ya en ti hay una nueva creación. Antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. ¿Te recuerdas el capítulo 2 que leíamos? Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Ahora eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y todo esto porque has sido escogido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la verdad es que muchas veces en nosotros todavía sigue habiendo cosas que se revelan al momento de ser presionados. Pedro nos dice que el verdadero reto es no pagar mal por mal. Eso era contrario a la cultura. En la cultura romana, ¿sabes qué sucedía? Era ojo por ojo y diente por diente. Pedro lo sabe muy bien. ¿Qué fue lo que Pedro hizo antes de que se llevaran y arrestaran a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Arrestan a Jesús, déjame saco mi espada y me defiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada. ¿Por qué? Porque el que vive por la espada va a morir por la espada. Y Pedro entiende esto y viene y nos dice lo que es visto en nuestra cultura como fuerza, la venganza, como lo que es visto en nuestra cultura como devolver mal por mal o insulto por insulto, como es visto como por fuerza para nosotros como seguidores de Jesús.
Pedro nos recuerda que nosotros como creyentes no respondemos en nuestra carne, sino respondemos de acuerdo a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene la identidad que Cristo tiene. Y todo esto apunta directamente al evangelio. Porque cuando Jesús fue llevado a la cruz, esto fue exactamente lo que Jesús hizo. Cuando lo insultaron, Jesús no respondió con insultos, se quedó callado. Cuando lo acusaron injustamente, sufrió injustamente, Jesús no regresó la violencia. Es más, dijo: ¿tú crees que yo no pudiera pedir al Padre que enviara ángeles para que vinieran a pelear? Cuando Jesús lo rechazaron, Él siguió amando a toda persona. Esto es algo que resuena con nosotros, porque tú sabes, yo sé que hemos rechazado a Jesús en más de una ocasión y su amor por nosotros no se ha detenido. Tú sabes que tú has sido infiel, pero Él sigue siendo fiel. Tú sabes que en ocasiones no le has amado, pero Él te sigue amando. Y nuestro espíritu tenemos esta misma identidad de Cristo, pero aquí está el problema: que muchos queremos parecer más fuertes porque nuestra cultura demanda que actuemos de esa manera. No, es que el perdonar es debilidad. ¿Cómo voy a perdonar? El quedarme callado, quedarme en silencio, no, eso no va conmigo. Y nos defendemos de esta manera porque queremos parecer más fuertes, pero reaccionamos más carnales. Reaccionamos en nuestra carne cuando somos presionados, y la presión expone lo que había ahí adentro sin nosotros tener idea que era lo que había ahí adentro. Porque la presión expone lo que realmente gobierna nuestro corazón. Así es que hay una presión, y la presión revela el corazón. La presión revela el corazón. Y la presión revela el corazón cuando tu reacción bajo presión está mostrando qué tan rendido está tu corazón a Cristo. Pedro está hablando desde un lugar donde él ha vivido frustraciones, donde él ha vivido heridas, donde él ha vivido emociones rotas. Pero para nosotros la pregunta es esta: ¿qué es lo que va a dominar mi respuesta? ¿Voy a intercambiar lo que está en mí y voy a comenzar a llenarme de una fe madura? ¿Voy a intercambiar todo lo que antes era por lo que ahora soy en Cristo? ¿O voy a seguir reaccionando de acuerdo a mis emociones? ¿Cómo reaccionas cuando estás frustrado? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hiere? ¿Cómo reaccionas cuando está la presión? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes todas las respuestas? ¿Cómo reaccionas? La semana pasada oíamos que Pablo nos decía: las palabras no deben de ser hirientes. Pero ¿sabes por qué a veces respondemos con palabras hirientes? Porque estamos bajo presión, y lo que está bajo presión revela qué tan rendido está nuestro corazón a Cristo. Entonces hoy es un recordatorio: hay que rendirle a Cristo, porque si no estás bajo presión vas a entrar bajo presión. Esto es una garantía. Es posible venir a la iglesia, pero seguir reaccionando igual que antes. Es posible seguir predicando y seguir reaccionando igual que antes. Es posible vivir toda una vida en la iglesia y seguir reaccionando igual que antes. Y el evangelio no es solo para perdonar nuestros pecados. El evangelio es para transformar nuestro corazón. El evangelio es para transformar lo que el enemigo ha destruido. El evangelio es para derrotar y quitarle el poder al enemigo. El evangelio es para arrebatarle el poder al mismo infierno. Para eso es el evangelio. Y muchas veces la presión es la herramienta que Dios va a usar para revelar lo que está ahí adentro, y tú tengas la decisión de rendírselo a Él. Dios, ya no quiero.
Ya no quiero que se derrame esto de mí. Estoy dañado, estoy herido, estoy sufriendo, estoy lidiando con estos sentimientos, estoy lidiando con estas presiones, estoy lidiando con estos hábitos, estoy lidiando con estas adicciones. Dios, líbrame, líbrame. No tengo que llegar al punto donde la presión ya se ha comido todo de mi vida para que revele. En este mismo momento tú puedes decidir, decirle a Dios, cambia mi interior por completo. No solamente quiero ser alguien que considera tu palabra, quiero vivir tu palabra. Quiero venir a transformar mi entorno con la compasión que tú me has mostrado, mostrarla a otros. Con el amor que tú me has mostrado, mostrarlo a otros. Con la paciencia que tú me has mostrado, mostrarlo a otros. Tu reacción bajo presión revela qué tan rendido está tu corazón a Cristo. Y esto puede ser incómodo, pero también puede ser transformador. Y ahora llegamos al punto en donde muchas veces pensamos que en medio de estas situaciones Dios está ausente, o que Dios está enojado con nosotros, de que Él está apático, que no le interesa nuestra vida. Mira lo que sigue escribiendo Pedro ahí en ese mismo capítulo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Y entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Y esto cuando lo leía resonaba en mi mente, de que muchas veces decimos, no hombre, mira, estoy haciendo todo bien y como quiera estoy sufriendo, como quiera estoy teniendo que lidiar con estas cosas. Déjame te digo algo. El sufrimiento por hacer el bien y el sufrimiento por hacer el mal tienen dos resultados completamente distintos. Va a haber sufrimiento. No importa si haces el bien o el mal. Yo me quedo con hacer o vivir o atravesar sufrimiento por hacer el bien. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y van a ver quiénes te van a preguntar, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora reaccionas de esa manera o respondes de esa manera? ¿Por qué ahora no reaccionas como antes reaccionabas? Y algunos lo van a hacer porque genuinamente quieren saber, otros te van a preguntar porque quieren provocarte. Van a usar palabras como que, bueno, y eso que eres muy cristiano, y eso que ahora vas a la iglesia, pues no que tú y Dios, y mira dónde está tu Dios. ¿Y sabes qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí en este capítulo? Siempre debes de estar preparado. Preparado para presentar defensa a todo aquel que demanda razón de tu esperanza. Porque tu esperanza no es una esperanza simplemente en la Biblia o una esperanza en un sentimiento o fe en la fe. No, la esperanza es una esperanza viva, tiene un nombre. Y Pedro está diciendo, prepárate para que siempre estés preparado para presentar defensa a todo aquel que os demanda razón de tu esperanza. ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Cristo resucitado. Si Él venció la muerte, Él también te dará a ti el poder para vencer y derrotar todo lo que el enemigo ha puesto y depositado dentro de ti. Si Él venció la muerte, Él te ha entregado la victoria y esa es tu defensa. Y dice, hazlo con humildad, hazlo con respeto. Y deja de creer que el sufrimiento significa la ausencia de Dios. El sufrimiento no significa la ausencia de Dios. El sufrimiento es algo que todos vamos a atravesar en esa vida. Ese es el resultado del pecado. Estamos en un mundo caído. Y Pedro ahora confronta esta otra idea peligrosa, que sufrir significa que Dios nos abandonó. Los creyentes estaban sufriendo por hacer lo correcto. Y Pedro les recuerda algo poderoso. Jesús también sufrió injustamente.
Jesús también atravesó el dolor, incluso Él murió por nuestros pecados y lo hizo una vez para siempre. Pero Pedro también conecta el sufrimiento del creyente con Cristo mismo. Y este vínculo nos ayuda a nosotros cambiar la perspectiva completamente acerca del sufrimiento. Este vínculo ahora nos permite entender que el sufrimiento es la evidencia de la fidelidad de Dios. Porque es ahí, en ese lugar de sufrimiento, donde Él revelará quién Él realmente es. Y así como la presión revela lo que hay en nuestro corazón, cuando estamos unidos a Cristo, revela quién Dios realmente es. Porque muchas veces creemos, si Dios está conmigo, todo debería ser fácil. No es así. Y la Biblia nunca promete ausencia de problemas. La Biblia nunca promete ausencia de pruebas, pero lo que sí siempre promete es la presencia de Dios contigo en donde quiera que vayas. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará, Él siempre estará contigo, Él peleará tus batallas. ¿Qué puedes temer si Dios es por ti? ¿Quién contra ti? No temeremos a lo que un simple mortal puede hacer en mi contra. Si Él es por mí, Él puede hacer que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Él promete presencia en medio de las pruebas. Es que experimentar presión no significa de que Dios está ausente, no significa que Dios se fue. De hecho, muchas veces Dios está usando esta presión para formar algo más profundo en ti. ¿Alguien ha sido testigo de esto? ¿Alguien puede dar testimonio de esto? De que yo conozco a Dios ahora de una manera tan distinta, y es gracias a la presión que me rompió y reveló lo que estaba dentro de mí, que me estaba comiendo, me estaba robando valor, le estaba robando valor a mi familia, a mi futuro, a los planes que Dios tiene para mí. Le estaba restando valor a cada una de las áreas de mi vida. Y lo único que provocó esto fue la presión, porque la presión me formó y dejó algo profundo. Yo sé que todos nosotros atravesamos momentos como esos, y a veces estamos aquí en lugares como esos creyendo de que Dios puede hacer algo, pero estamos desgastados emocionalmente. Estamos cansados. Y en ese cansancio y en ese desgaste emocional y espiritual podemos ser tentados a confundir la presión con la ausencia de Dios. Pero Pedro nos está dando una garantía que aún en las temporadas más profundas, Dios trae crecimiento espiritual. Aún en las temporadas de más presión, Dios trae crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual ocurre precisamente en esos momentos más difíciles. Jesús no evitó el sufrimiento. Él oró y dijo: Señor, si es posible, todo ese sufrimiento que está delante de mí, hazlo a un lado. Quita de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. Jesús no evitó el sufrimiento, pero ¿sabes qué fue lo que se hizo Jesús con el sufrimiento? Lo redimió, le dio un nuevo valor, le dio un nuevo significado. La cruz era símbolo de vergüenza, ahora la cruz es símbolo de salvación, es símbolo de esperanza. Lo que para otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Jesús no evitó el sufrimiento, lo redimió. Pero tenemos que dejar de esclavizarnos a nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que dejar de victimizarnos. Es que mira todo lo que está dentro de mí, mira todo lo que me han hecho, mira todo lo que he sufrido. Él ya te hizo más que vencedor. Tú no tuviste que pelear por la victoria, tú sales desde la victoria, porque Jesús es la victoria. Y si Él venció, yo soy más que vencedor. Y Él va a usar la presión, Él va a usar el sufrimiento para formar algo más profundo en ti. Aún en el dolor Dios te está transformando. Aún en la prueba Dios te está formando. Aún en la presión Dios te está madurando. Así que no te sorprendas del fuego. Queridos amigos, dice Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan,
porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. No te sorprendas del fuego. Pedro les dice desde un corazón de un cuidado pastoral, no te sorprendas del fuego. Porque muchos creyentes piensan que la prueba significa que algo salió mal, que algo hiciste mal, que estás pagando las consecuencias de algo mal. Pero la palabra usada para el fuego es proceso, el refinamiento, así como el oro es purificado. Y Pedro no está glorificando el dolor, pero le está dando un nuevo significado, revelando que Dios puede usar el dolor. Y aquí es donde muchos abandonan la fe. No porque dejaron de creer en Dios, sino porque el proceso no se parecía a lo que ellos esperaban. Pero quiero decirte esto, una fe firme no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando decides permanecer aún bajo presión. Allí es donde tu fe firme se va a ver manifestada. Tal vez hoy estás cansado, frustrado, estás confundido, estás emocionalmente desgastado, drenado. Sabes que Dios quiere que no interpretes el fuego como un rechazo, sino que tú lo interpretes como una purificación. Dios se está refinando. Él todavía está obrando. Y Jesús nunca prometió una vida sin cruz. De hecho, Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero sí prometió su presencia. Y porque Cristo venció, la presión que estás enfrentando no tiene que ser la última palabra. Es que la presión lo que hace es que revela quién gobierna tu corazón. Y Pedro nos enseña algo poderoso, que la presión puede revelar miedo, pero la presión también puede revelar nuestra fe. Pedro lo que nos está enseñando aquí en esta carta es que la presión puede revelar el orgullo con el que enfrentamos la vida, pero también puede ayudar a que revele la humildad que Dios ha formado en nosotros. La presión puede venir a revelar que el carácter de Cristo ya fue formado en ti. Y yo quiero que esto sea lo que tú anheles en tu vida. Porque cuando Cristo gobierna el corazón, aún bajo presión podemos permanecer firme. Firme bajo presión. Hoy Dios no solo quiere acercarte porque quiere que tengas temor a la presión. Él quiere acercarte porque quiere transformarte en medio de ella. Y hoy quiero orar por personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy bajo presión, estoy lidiando con heridas, estoy tratando de permanecer firme, pero es tan difícil. Hoy quiero orar por todos ustedes. Y también quiero orar por todos aquellos que nunca le han rendido su vida a Cristo. Este es el día de tu salvación. Este es el día en el cual tú puedes entrar a un lugar en donde tienes la seguridad de que Él está contigo. No importa qué tan difícil se vea la vida. Y ahí donde estás, te invito a ponerte de pie y que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Tal vez Dios hoy te está diciendo, no es necesario escapar del fuego. Deja que el fuego te refine, deja que el fuego te purifique. No es necesario escapar de la presión. Yo estoy allí para sostenerte. Y si tú nunca has tenido este encuentro personal con el Jesús del cual te estoy presentando el día de hoy, este Jesús
que el Evangelio me recuerda que Él tomó mi lugar, pagó el precio de mi pecado, porque yo sé que el pecado me separa de Dios. Hoy tú puedes recibir este regalo de salvación, y todos con sus ojos cerrados, para permitir crear este espacio de intimidad entre alguien que está a punto de entrar en una relación a la eternidad con Jesús como su Salvador. Mira, la palabra nos dice que lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca y seremos salvos. Y hoy quiero dirigirte en esta oración que traerá salvación a tu vida y a tu eternidad. Iglesia, ¿me ayudan a orar por beneficio de aquellos que vienen una nueva fe en Cristo? Podemos orar juntos en voz alta. Padre celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz para pagar el precio de mi pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y Padre celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te seguiré por el resto de mis días. Amén. Y quiero orar por cada persona que está en este lugar. Padre, yo te pido que tú traigas nuevas fuerzas, que tú traigas, Señor, un espíritu renovado, que el cansancio pueda encontrarse con tu fidelidad, que la presión pueda encontrarse con un Dios fiel, que cada herida pueda encontrarse con un Dios sanador, con un Dios que restaura, con un Dios que restituye. Padre, yo te pido que tú fortalezcas, que tú establezcas, que tú traigas permanencia a la fe de mis hermanos, que puedan vivir una fe firme, que en medio del fuego ellos puedan saber, conocer y reconocer de que tú estás con nosotros, aún en medio del fuego. Oro para que tú bendigas su fe, para que tú prosperes su fe, para que tú fortalezcas su fe. Oro para que nuestros corazones puedan ser transformados a esta nueva vida que tú tienes para todos aquellos que te aman. Que podamos dejar a un lado el rencor, que podamos dejar a un lado la amargura, que podamos dejar a un lado nuestro pasado y encaminarnos hacia ese futuro glorioso que tú tienes para todos aquellos que creen en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén. Vino lluvia y vino el viento, vino el viento, mi cimiento eras tú, mi refugio, sé que me sostendrás. Vino el viento, mi cimiento eras tú, mi refugio, sé que... Vamos a declararlo una vez más. Vino el viento. Vino el viento, mi cimiento eras tú, mi refugio, sé que me sostendrás, y Cristo es mi fundamento, mi roca firme es Él, cuando
Vamos a una voz. Él no, lo creemos. Él no falla. Él no falla. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Es que esta semana vive con una fe firme, vive con una fe valiente. Recuerda que Dios es el único que puede transformar todo lo que está en nuestro interior, y Él quiere cambiarlo y vaciar algo nuevo en nosotros. Es que durante esta semana tú puedes seguir los devocionales que hacemos cada semana. Si no sabes, ahí en el grupo de noticias se comparte un link en donde de este mensaje se hace un devocional diario. Es muy fácil hacerle clic ahí y ahí te dará una